Estamos en FinTech Day Guatemala 2026 y en América Latina, durante décadas, invertir en bolsa era cosa de pocos. Necesitabas capital mínimo de decenas de miles de dólares, ir en persona donde un comisionista y tener los contactos correctos. Carlos Guayara vio ese problema de primera mano, fue a un barrio del sur de Bogotá buscando un club de inversión y encontró una pirámide. De ahí nació TRI, la primera app colombiana para comprar acciones desde celular, respaldada por Y Combinator, con más de 500,000 usuarios en Colombia, Perú y Chile. Carlos, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha tratado Guatemala? Gustavo, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad, muy feliz. Es mi segunda vez en el país y siempre son adorados. Perfecto, perfecto. Y bueno, entrando en tema, yendo al grano, como dicen. Antes de que TRI existía, prácticamente un muro entre... Antes de TRI existía prácticamente un muro entre el ciudadano común y los mercados de inversión en la TAM. Así es. Un capital mínimo de 15,000 o 30,000 dólares con procesos presenciales, comisiones que se comían la rentabilidad. ¿Qué tan profundo era ese problema y qué vinieron ustedes que los convenció de que valía la pena intentar resolverlo? Gustavo, pues mira que yo antes de empezar a emprender trabajé 7 años en la industria, entonces me tocó ver de primera mano lo que se estaba viviendo porque pasa mucho que la gente que te conoce llega a preguntarte a ti en qué invertir, qué está bueno, por dónde invertir y siempre me toca darles la misma respuesta, ¿cierto? Yo trabajaba en la mesa de dinero de un banco en mi país, que es como esta parte del banco que toma las decisiones de inversión, pero para clientes gigantes, institucionales y para el capital propio del banco. Pero entonces, si un familiar, si un amigo llegaba a preguntarme, pues siempre tenía que mandarlo a una plataforma internacional o decirle, mira, de pronto no te alcanza, porque realmente los mínimos eran muy altos. Así que de tanto vivir esto, en esa firma además conocí a mi socio, a Esteban, nos cansamos un día y dijimos, tiene que haber otro camino. Y creo que para nosotros fue clave la salida en Estados Unidos de una plataforma que se llama Robinhood. Ajá, claro, sí. Robinhood, a nosotros nos tocó verla nacer cuando estábamos todavía en la mesa. Esto fue que 2018, 2019, ¿no? Realmente fue como el 2013, si no estoy mal. Yo la primera vez que escuché Robinhood fue como el 2014, 2015, con todo el escepticismo del mundo. Dije, claro, estos manes, ¿cómo le van a competir a Bank of America, JP Morgan, todos estos monstruos del mundo de la inversión? Y pues 3 años después nos estaban callando la boca a todo el mundo, habían revolucionado la industria en Estados Unidos y estaban creciendo a un ritmo impresionante. Entonces, nosotros con Esteban renunciamos a esta compañía, habíamos tenido ya nuestra primera experiencia fallida de emprendimiento y ahí nos pusimos a pensar, ¿por qué no hay un Robinhood para Latinoamérica? ¿Por qué no hay una plataforma que te permita de forma fácil, segura y además con muy poco capital acceder al mercado de capitales? Porque en ese momento cuando estábamos evaluando la idea, pues no había datos oficiales en la mayoría de países. O sea, imagínate lo triste que era la industria que ni siquiera se preocupaban por medir el impacto, pero se calcula que menos del 1% de los latinoamericanos invertían en la bolsa de valores. Exactamente. Entonces ahí fue donde vimos una oportunidad muy grande, había un problema muy estructural, porque cuando tú estudias la historia económica de los países más desarrollados, te das cuenta que el mercado de capitales es uno de los motores de desarrollo financiero. Exactamente, es lo que genera riquezas para mucha gente. Así es, entonces dijimos, pues hay una oportunidad muy grande, hay un problema muy serio que nadie está atacando y ese fue, digamos que, ese problema, esa espinita de inicio que empezó a hacernos descubrir bien el problema y empezar a trabajar en la idea. Excelente, excelente. La verdad que qué buena historia porque sí, a veces tenés que sacrificar algunas cosas como para poder ganar en otras y parte de emprender también significa tomar decisiones fuertes en cuanto a carreras que uno está tomando y también apostarle a, podríamos decir, situaciones que te dicen, no, ahí no, porque está difícil, pero es como, no, ¿sabes qué? Ahí es. Claro. Así que te felicito por eso. TRI empezó en Colombia, pero ahora también opera en Perú y en Chile. Así es. 3 mercados con cultura financiera, regulaciones y niveles de bancarización distintos, ¿verdad? ¿Qué aprendieron al cruzar fronteras que no esperaban y qué fue lo que más les sorprendió del comportamiento del usuario en cada mercado? Yo creo que ha sido un montón. Lo primero es, los países latinoamericanos, por más cercanos que seamos, somos muy distintos en muchos aspectos culturales que terminan
pegándole la inversión, ¿cierto? Entonces, por suerte para nosotros, pues habíamos empezado Esteban y yo. Cuando pasamos a Y Combinator, conocemos a Diego, nuestro tercer cofundador, que era peruano, entonces al menos teníamos algo de sense en Perú. Pero cuando saltamos a Chile, pues íbamos totalmente a ciegas y cometimos el error de pensar que como era un Latinoamérica, como éramos países, pues en cifras y en los libros muy similares, pues iba a ser básicamente copy-paste la estructura que Vamos ya a había ganar Chile. funcionado en Colombia. Y ahí empezamos a estrellarnos. Entonces, Claro. pues hemos aprendido muchas cosas. Lo primero es que definitivamente son mentalidades muy distintas. Por ejemplo, tienes Chile que en los últimos 20, 30 años a nivel económico ha tenido una historia totalmente diferente a casi el resto de Latinoamérica. Es un país mucho más prominente, es un país donde hay mucho más dinero, donde hay mucha más cultura y educación financiera y donde Claro. asimismo las decisiones se toman de forma más informada. Creo que en el medio pondría a Colombia, donde el nivel de crecimiento económico es interesante y la educación financiera no está muy bien, pero tampoco está pésima. Y por ejemplo nos ha tocado ver Perú que desafortunadamente la desigualdad, como yo lo veo, es la mayor tal vez de los países. No tengo el índice de Gini o alguna de estas cosas, pero es lo que hemos percibido de trabajar en esos países y donde definitivamente la educación financiera es la menor, ¿verdad? Entonces, al final, eso es lo que hemos tenido que aprender y es cómo nuestra oferta de valor la ajustamos a nivel de comunicaciones y de incluso oferta de servicios para no solo cumplir las necesidades de ese consumidor, sino además hacerlas lo suficientemente atractivos, porque pues lo vemos mucho, por ejemplo, en los últimos meses o empezando el año, que el mercado latinoamericano empezó muy bien y todo el mercado de acciones de los tres países eran top 5 en las bolsas a nivel local. Pues cuando tú conoces, por ejemplo, teoría de portafolio, sabes que tienes que diversificar, Claro. que no puedes invertir todo tu dinero en lo mismo. Y veíamos mucha gente invirtiendo en mercado local y a pesar de que nosotros tratábamos de diversificarlo tal vez en renta fija, tal vez en fondos internacionales, tal vez en otro tipo de productos, pues al final te das cuenta que la gente termina poniendo la plata en lo que más se está rentando, Es ¿cierto? correcto. Entonces pues, a ese va mi punto de cómo lo hacemos atractivo, porque no es solo lo que sea correcto, sino cómo lo haces atractivo para que la persona le llame la atención y quiera empezar a educarse y quiera empezar a crecer como en este camino contigo. Entonces, pues definitivamente han sido experiencias y países muy distintos, tanto que tras 6 meses de que Chile no arrancaba, a mí me tocó tomar la decisión personal de irme de Colombia. Yo fui a vivir año y medio a Chile para abrir la operación y para dejarla andando porque no andaba en 6 meses. Y a partir de ahí pues puedo bajar a los detalles que tú quieras, pero creo que básicamente han sido esas dos. Muy bien, muy bien. Pues mira, digamos que en este caso, como el contexto de Tri, ¿verdad? El reto no es ni técnico ni regulatorio. Aquí viene siendo más un tema como de evangelización, de promoción, de convencimiento a la persona que nunca ha invertido, que invierta, que dé ese paso, ¿verdad? ¿Cómo han manejado esa dinámica? ¿Qué labor educativa o de promoción han hecho como para masificar su cantidad de usuarios? ¿Y qué rol juega la educación financiera dentro del producto mismo? ¿Y qué aprendieron sobre el comportamiento del nuevo inversor retail en Latinoamérica? Pero mira que te corrijo porque Sí, por también favor. hemos tenido reto regulatorio y Ah, muy técnico. bien. Entonces, Por favor, aclarémoslo. como Sí. yo lo veo, eran los tres grandes problemas que nosotros teníamos que resolver para llegar a nuestro cliente final. Claro. Entonces, primero, a nivel técnico, cuando tú vas y ves el core tecnológico del sistema financiero y de las comisionistas de bolsa, pues te llevas una sorpresa gigante. Por ejemplo, parte de lo que les voy a mostrar en la charla es, nosotros empezamos a trabajar en la idea de TRI en el 2018 Sí. y recién en el 2021 pudimos salir al aire. Oh, wow. Pucha, 3 años. años. Esa curva. Uy, sí, no, sí, Exacto. sí. Y gran parte de eso fue porque no había nada de tecnología desarrollado en las Claro. comisionistas de bolsa, o era tecnología muy antigua de la cual no existía documentación, no había APIs, no había nada de eso. Entonces a nosotros, siendo 3 personas, nos tocaba mandar a nuestro CTO
pagarle el sueldo del dinero que no teníamos para que entendiera la tecnología de la otra firma, documentara esa tecnología, desarrollara tecnología para un tercero para poder conectar nuestra tecnología. Y Muy así bien. con 6 empresas distintas que eran las que necesitábamos que funcionaran en una sola aplicación. Entonces, el reto técnico fue y todavía es gigante porque Latinoamérica sigue ahí. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos ya en conversaciones con algunos otros países, con Costa Rica, con Ecuador, y nos estamos encontrando exactamente lo mismo que nos pasó en Colombia hace Ujú. 8 años. Ya. El reto regulatorio, igual, porque a pesar de que los reguladores se han ido flexibilizando, pues no existía una aplicación como nosotros. Y las cosas que nosotros tratamos de hacer desde el principio, pues con esta intro que tú dabas de la cantidad de pirámides y esquemas Ponzi que se encuentran en el mundo de la inversión, era diferenciarnos totalmente de ese mundo. Y era tratar de hacer las cosas lo más correcto posible. Entonces, hemos hecho un muy buen trabajo en ir regulador por regulador en cada uno de los países, presentarnos, decirles, miren, esto es lo que nosotros queremos hacer, pero queremos hacerlo con supervisión y vigilancia al lado de ustedes, que mi cliente a nivel financiero tenga las mayores garantías, porque al final eso es lo que terminamos viendo, de la gente por estar pensando en dónde puedo ganar más, es que termina perdiendo dinero. Yo Ajá. siempre le digo a la gente a nivel de educación financiera, ahora que tocabas también el tema, la primera pregunta que uno debería hacer cuando alguien te ofrece una inversión es ¿en dónde va a estar mi dinero? ¿Cierto? ¿Y quién lo está supervisando? Correcto. ¿Quién lo está vigilando? Sí. Entonces, pues evidentemente no es un trabajo ni fácil ni corto ir por cada una de las superintendencias financieras, presentarnos, decirles cómo vamos a operar, cada una te revisa diferentes cosas, cada una te pide diferentes temas, tienes que hacer algunos ajustes, entonces eso también fue un reto grande y de hecho hoy sigue siendo un reto porque más o menos a nosotros cada 2 o 3 meses nos están haciendo requerimientos de información para saber que estamos haciendo bien las cosas. Y por último, pues estaba el tema que tú decías de la educación y de la cultura financiera, porque desafortunadamente en Latinoamérica no se habla de invertir, el tema del dinero es casi un tabú y menos vas a encontrar pues de forma muy usual a la gente hablando de invertir en acciones. Total. Tú Es vas a verdad. Estados Unidos, tú vas por ejemplo a una ciudad como Chicago y tú desde que te montas en un taxi a cualquier persona puedes hablar con la gente de acciones, de opciones, de un montón de productos de inversión. Es algo del día al día, es algo cultural. Son países donde entre el 50 al 60% de la población tienen inversiones en el mercado bursátil, mientras que en Sí, Latinoamérica es. pues era un club VIP, era un club muy de Exactamente. nicho donde Sí. nada más esa porción ultra rica en nuestros países podía acceder. Entonces, el trabajo ha sido en 2 vías. Primero en cómo notificas esto, cómo le dices a la gente, venga que hay otras opciones, venga que usted con muy bajo capital también puede ser dueño de las empresas más grandes de su país y del mundo. Y después de que entiende que tiene la oportunidad, es cómo la educas. Porque de nuevo, el tema del dinero es un tabú. Hay un montón de universidades, cursos y cosas donde te enseñan a ti a administrar el dinero de alguien más, pero nadie te enseña a Administrar tu administrar propio tu dinero. propio dinero. Ujú. Sí. Entonces ha sido ese trabajo. ¿Cómo lo hemos hecho? De todas las formas que se nos ha ocurrido. Creo que lo primero fue creando comunidades de inversión donde uníamos gente que sabía el mundo de las inversiones, los poníamos a hablar, a aportar en esas comunidades y de a poco fueron llegando muchas y muchas personas. Nos hemos vuelto creadores de contenido. Entonces, por ejemplo, tú hoy buscas @somostri, que los invito a que nos sigan, por favor, y vas a encontrar más de 200 horas de contenido 100% gratuito, donde tenemos desde lo más básico, qué es la bolsa de valores, qué es una acción, a temas mucho más sofisticados, valoración fundamental, análisis técnico, temas mucho más complejos para que Exacto. la gente tenga como todo este journey desde cero a ser un inversionista. También nos hemos muy vueltos generando alianzas estratégicas tanto en a nivel, digamos, académico como a nivel más de redes. Entonces, a nivel académico, hemos ido a varias de las mayores universidades de los 3 países en donde estamos, tenemos diferentes convenios, desde concursos hasta cursos que dictamos.
Y por el lado más de redes, por el lado más informal, pues hemos buscado a todos los expertos y a los educadores financieros, a los influencers financieros más importantes y hemos empezado a co-crear con ellos, porque al Muy final bien. es la gente que está teniendo una mayor llegada a un montón de gente y que está de a poco ahí poniendo su grano de arena para enseñarle a invertir, ¿cierto? Entonces yo creo que esos han sido como los 3 puntos a través de las cuales hemos tratado de atacar eso. Tenemos la suerte que gracias a eso hemos crecido un montón y si yo te contara las métricas de crecimiento y el costo de ese crecimiento en Tri es ridículo porque realmente se genera mucho voz a voz, pero recién somos 500.000 personas. En Latinoamérica, al menos en esos 3 países donde estamos, deberíamos ser mínimo 30 millones de personas invirtiendo, así que está todo por hacer todavía. Claro, claro, la verdad que mencionas una gran oportunidad y creo que comparto con vos el hecho de, creo que cada vez más es frecuente la participación de los mismos founders y emprendedores y líderes de los proyectos creando contenido y creo que eso es importante como de perder ese miedo de verte en la cámara, hablar lo que sabes y no pensar dos veces si te sale bien o no, simplemente hacerlo y creo que eso hoy en día el contenido sirve como un vehículo promocional muy, muy importante en awareness. Claro. No te genera conversión, pero sí te genera esta presencia de marca o posicionamiento de marca en las mentes de los usuarios que eventualmente pues participan en esta dinámica que, a ver, es importante destacar lo siguiente, solamente yo creo que aquí la queja más grande que tiene la región es que no hay plata, que no hay oportunidades, pero es que también tiene que haber un esfuerzo de querer educarse y conocer un poco para entender de que sí las hay. De acuerdo. Y hoy en día hay herramientas para ello. Y creo que también hay ese mindset tiene que cambiar poco a poco. Y ese es un reto muy, muy, muy fuerte en la educación financiera. Porque no es, por un lado es la administración del patrimonio y por otro lado es también la mentalidad agresiva que tienes que tener como inversionista para creer de que las riquezas son para vos. Claro. Y que no estás, o sea, que no es pecado pensar en ser rico, ¿me entendés? Que aquí a veces la humildad la confundimos con pobreza, lo cual no es una crítica, es simplemente es una observación que uno se limita realmente a las cosas nuevas o a los portales que puede abrir las inversiones desde nuestros países, pues que es algo que lo aplaudo y te animo a que sigas creciendo ese espacio de conversación en donde eventualmente vamos encontrando incluso hasta nuevas dinámicas hey, mira, encontré tal empresa o encontramos tales instrumentos financieros que, como así, mostrame más. Ese tipo de participación es la que también tenemos que ir también fortaleciendo. Claro. En nuestros clubs VIPs al menos, o estos clubs que tienen este liderazgo, por así decirlo, abrir un poco más ese portal de conocimiento para que también los demás que tienen esa duda se vean motivados a entrar, ¿va? Y creo que eso es un muy buen trabajo lo que han hecho y nuevamente felicidades por ello a tus socios y a vos en este caso, que estás acá compartiendo esta experiencia. Hablando del emprendimiento, mencionabas también, tuviste un emprendimiento que no tuvo éxito, tuviste digamos un fracaso o una lección de ese emprendimiento, pero cuando construiste Tri, imagino tenías este recorrido, tenías esta experiencia. ¿Qué cambió en la forma que construiste Tri? Porque imagínate, tú tuviste la paciencia para esperar 3 años, para que técnicamente hablando estuviera totalmente calibrado todo para poder salir al mercado. Y mirando hacia atrás, ¿qué variables son realmente críticas para que una plataforma de inversión retail pueda escalar con impacto real en mercados emergentes? Buenísimo. Pues mira, lo primero, Gustavo, es como perderle el miedo a hablar del fracaso, que creo que es también uno de los como de las creencias que tenemos muy arraigadas en Latinoamérica. 100%, sí. Y es que por alguna razón nos enseñaron a que fracasar está mal. Sí. Y qué pena fracasar, ay no, sí, la cagué. Y realmente cuando tú estudias la historia de la gente más exitosa del planeta, ha sido gente que ha fracasado muchas veces. Entonces, de hecho sí, fue un fracaso. De hecho, fueron 2 fracasos porque la primera plataforma que hicimos, el primer emprendimiento que hicimos se llamaba Trendy Trade, era una plataforma de inteligencia artificial para decirte en qué invertir, pero por allá en el 2016. Yo quiero pensar todavía que Qué interesante, la verdad, buena visión. Claro. Y la aplaudo, muy buena. O sea, sí, que sí.
lastimosamente, para lo mejor estaba tal vez muy, muy pronto. Yo quiero pensar eso, más que nos faltaba todo por aprender a nivel de cómo ser un buen emprendedor. O sea, nosotros acabamos de salir del mundo de la inversión, claro, pues yo había estudiado economía y administración de empresas, que son dos carreras profesionales en mi país que he visto que en los países latinoamericanos cambian mucho de nombre, pero bueno, era como ese business que enseñan en Estados Unidos. Y a pesar de que tú vienes con bases, pues ya cuando vas a saltar a la realidad realmente es muy diferente el mundo de emprender. Así es. Entonces, pues yo siempre lo digo, como en este primer emprendimiento éramos dos traders jugando a emprender y nos faltaba por saber de todo. Entonces, creo que era day trader. Así es. Entonces, creo que esa fue como lo primero, y es, nosotros tuvimos la buena/mala fortuna de que cuando partimos con Trendy Trade tuvimos un buen market fit, empezamos a crecer y durante un año estuvimos engañados pensando que éramos buenos emprendedores. Después cambiaron las condiciones de mercado, pasó un tema con ads en ese momento, empieza a caer pues nuestra facturación, y ahí fue donde quedó claro que no teníamos las herramientas para ser buenos emprendedores. En el in-between, entre no saber si lo rescatábamos, no, qué hacíamos, estábamos hablando del 2017 y estaba súper hot el mundo de los ICOs, de los Initial Coin Offerings. Entonces tratábamos de emitir una criptomoneda y formamos una empresa relámpago para eso y estuvimos trabajándole como 4 o 5 meses paralelo a que tratábamos de parar Trendy Trade, y al final terminamos fracasando con las dos, pero de tantas cosas que tuvimos que hacer, pues porque ahí es donde te das cuenta que las dificultades te llevan a ser supremamente creativo, supremamente humilde, a buscar soluciones donde no habías pensado, a buscar gente y un montón de herramientas que nunca se te había ocurrido buscar, pues se fueron abriendo muchas puertas. Y entre esas puertas se abrió, por ejemplo, llegar a un par de mentores increíbles, se abrió, por ejemplo, aprender sobre aceleradoras, sobre Y Combinator, sobre este tipo de comunidades que nunca habíamos tenido en el radar y a los cuales nunca habíamos pertenecido. Se aprendió, por ejemplo, pues tener una mentalidad mucho más de Lean Startup y mucho más de experimentación, de miedo al fracaso. Entonces aprendimos muchas cosas que al final, cuando llegamos a TRI, pues nos permitieron estar un poco más adelantados en ese proceso. De todas formas, pues como tú dijiste, cuando nosotros empezamos TRI pensamos que iba a ser un trabajo de más o menos 10 meses para salir a la luz. Terminaron siendo 2 años más de ese tiempo, o sea que te imaginarás que en esos 2 años tuvimos que aprender, reinventarnos infinitas veces para sobrevivir, y ya por fin cuando pudimos lanzar Trendy Trade, pues yo soy un convencido de eso, de el éxito que tuve de TRI hoy. Claro que ha sido ese trabajo de los últimos 5 años y medio, que es lo que llevamos existiendo, 5 años en verdad, pero es que también es ese trabajo que hicimos durante tanto tiempo en esos 4 años antes, fracasando, pivoteando, aprendiendo. Hay un callo bien fuerte. Claro, había mucho crecimiento detrás, que al final hoy es lo que nos permite estar ahí, pero nada de eso llegó gratis, nada de eso llegó de la noche a la mañana. No, hoy en día sos un empresario con una piel que entiende lo que es comer mierda, ¿me entiendes? Que a veces mucha gente cuando empieza con eso quedan como, ay no, qué difícil. Así es. Y la verdad que es que ahí también donde sale aparte de la creatividad, aparte de la humildad que aprendes, también aprendes esta mentalidad donde lo voy a lograr, vos. O sea, no importa lo que me digas, yo sé que lo voy a lograr, ¿me entiendes? Y esa convicción, tenés que estar obsesivamente loco para lograrlo. Y creo que eso es una de las cosas que en el emprendimiento se tiene que hablar más. Porque es que muchos lo ven como moda o como cool. Uh-huh. Es cool, pero montate y aprende un poco y vas a ir dando... Cada uno tiene una forma de encontrar sus respuestas. Uh-huh. Y creo que en el caso de ustedes han encontrado muy buenas respuestas y muy valioso lo que has compartido también en ese aspecto, Carlos. Ahora, estamos hablando de una experiencia sudamericana todavía, pero Centroamérica en ese aspecto está dormido. Y es una región que tiene mucho potencial. Uh-huh. Y hoy vos estás acá presente en el FinTech Day.
de Guatemala. Ves la capacidad de convocatoria que tiene esta asociación, es increíble, y de aplaudirles y de animarlos a que sigan creciendo esa dinámica. ¿Cómo te ha parecido a vos el FinTech Day de Guatemala en este momento y qué conversaciones se están dando que te parecen relevantes para el problema que TRI resuelve? ¿Y qué le dirías al ecosistema centroamericano que todavía está esperando ¿Y qué le dirás al ecosistema centroamericano que todavía está esperando para democratizar el acceso a la inversión? No, mira, yo he visto cosas muy interesantes y estoy muy emocionado por lo que se está viviendo en este evento. Lo primero, de acuerdo, el trabajo que están haciendo es titánico y yo creo que la gente que viene a este tipo de eventos, a no ser que tenga una experiencia de algunos años, no entiende y no percibe lo importante que es. Era lo que te decía hace un rato. Nosotros, cuando no teníamos ni idea de qué era emprender, tal vez veníamos a un evento de estos, no entendíamos muy bien qué pasaba y lo dejábamos pasar como si fuera un evento más, pero ya cuando tú has pasado por lo que has pasado, donde has estado en las mejores aceleradoras del mundo, donde has estado en unas no tan buenas, donde has conocido tanta gente, tantas empresas y tantos empresarios exitosos, sabes que este es el corazón de eso. Entonces, a mí me pareció un evento supremamente interesante. Yo entiendo que, o lo que veo es, Guatemala está hoy donde tal vez estaba Colombia hace unos 5 o 6 años antes de esta explosión de empresas pasando por Y Combinator, levantando millones de dólares del capital de riesgo. Creo que están ahora ahí. Creo que el primer paso siempre es creérselo, ¿no? Y este tipo de eventos es lo que te permite, sí, como estudiar historias de emprendedores cercanos que son personas comunes y corrientes que sencillamente por tener la terquedad y el esfuerzo de perseguir una idea y obsesionarse, como tú decías hace un rato, con esa idea, pues están logrando cosas bien interesantes. Creo que es un mensaje que hay que llevar a todo el mundo, pero es importante tú venir como emprendedor y darte la oportunidad de entender eso en este tipo de espacios. Totalmente. Conectarte con más personas que están o resolviendo otros problemas, pero que están emprendiendo como tú, o gente que va un poco más adelantada, porque era parte de lo que te decía. Nosotros no conocíamos absolutamente a nadie, no teníamos, digamos que, modelos de referencia, entonces tratábamos de ser muy aplicados en investigar, en estudiar, en decir, si queremos emprender, esto es lo que dicen los libros o el research que se debería hacer, pero es totalmente diferente a preguntarle a alguien que de verdad ya lo hizo y saber si sí o si no. Entonces, este tipo de eventos son fundamentales. Y por último, que también es muy importante a nivel de mentalidad, y es, primero, te meten ese chip de que sí se puede hacer, pero además empiezas a ver la cantidad de cosas que ya hay y es una gran oportunidad para empezar a identificar oportunidades que por ahí no has visto. Exacto. Problemas que necesitan solución, temas que se pueden hacer mucho mejor, pero para eso sí o sí hay que estar en este tipo de eventos, hay que escuchar a la gente que viene, hay que tratar de hacer networking, que es fundamental porque tú no sabes de aquí qué conexión te puede cambiar la vida literal. Entonces el desarrollo de espacios de este tipo de formatos también creo que es importante, el hecho de incluir podcasts o formatos en donde puedas tener una conversación un poco más profunda de la intención de mensaje que uno pretende dar, porque cuando estás en la charla le hablas a un montón de gente. Claro. Acá le estás hablando a un montón de gente, pero de una manera estructurada en la que también hay preguntas de la contraparte que te permite también abonar un poco más a los conceptos que ya traes en la charla. Entonces eso también creo que es valiosísimo. Y nuevamente, Carlos, la verdad, apreciamos la oportunidad de que hayas participado acá con nosotros en esta colaboración con la Asociación FinTech y Fundamentos Media. Y pues esperamos que sea la primera de muchas que vamos a estar. Te esperamos con ansias el próximo año teniendo otros avances y tal vez otras historias que podemos ir contando. Así que la verdad, todo lo mejor a partir de acá, Carlos, y a seguir creciendo y escalando. Claro que sí. Gustavo, muchísimas gracias por la invitación. Esperemos, ¿por qué no?, el otro año que TRI ya tenga presencia en Centroamérica, que tenemos ahí un par de conversaciones adelantadas. Primero Dios, así y ahí sea. Sí, seguramente podamos compartir otras historias bien interesantes. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias.